Listo. Muy bien, muchas gracias. Pues buenas noches, bienvenidas todas, todos. Vamos a dar inicio a la 18ª sesión extraordinaria de la Comisión de Quejas y Denuncias. Hoy, 5 de mayo del año en curso, siendo las 21 horas con 3 minutos. Señor secretario, por favor, proceda a tomar lista de asistencia. Buenas noches. Como lo solicita presidenta, consejera y consejeros electorales, procedo a tomar lista de asistencia. Consejero vocal, Luis Eduardo Gutiérrez Ruiz. Presente, buenas noches. Buenas noches. Consejero vocal, Víctor Yuri Zapata Leos. Buenas noches, presente. Buenas noches. Consejera presidenta, Georgina Ávila Silva. Presente. Asimismo, certifico que se encuentran conectados Carlos Alberto Morales Medina, Carolina Lugo Jasso, Héctor Alejandro Peña Flores, José María Cáceres Corral, Luz María Solís Gardea, María Fernanda Lascurain. Presidenta, hago constar que se encuentra la totalidad de las personas integrantes de esta comisión con derecho a voz y voto y por ende existe quórum legal para sesionar. Muchas gracias, secretario. Declaro entonces formalmente instalada la 18ª sesión extraordinaria de la Comisión de Quejas y Denuncias por existir el quórum legal necesario. En consecuencia, los acuerdos que aquí se tomen serán legalmente válidos. Presidenta, solicito su autorización para que esta secretaría someta a consideración de la comisión las propuestas de que la votación de los puntos dentro de la presente sesión sean tomados de forma nominal, así como la dispensa de la lectura de los documentos previamente circulados con el propósito de entrar directamente a la consideración de los mismos. Adelante, secretario, por favor, formule la consulta. Gracias, consejera y consejeros integrantes de la comisión. Está a su consideración las propuestas. Los que estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo. Consejero Luis Eduardo Gutiérrez Ruiz. A favor. Consejero Víctor Yuri Zapata Leos. A favor. Consejera presidenta. A favor. Presidenta, se certifica que las propuestas fueron aprobadas por unanimidad de votos. Muchas gracias, secretario. Por favor, sírvase a dar lectura del proyecto del orden del día para esta sesión. Como lo solicita presidenta, el proyecto del orden del día para esta sesión es del tenor siguiente. Número 1, lista de asistencia y declaración en su caso de la existencia de quórum legal de la y los integrantes de la Comisión de Quejas y Denuncias. 2, lectura del proyecto de orden del día, modificación o aprobación en su caso. 3, proyecto de acuerdo de medidas cautelares de la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Estatal Electoral respecto del procedimiento especial sancionador IEE-PES-023/2025. 4, proyecto de acuerdo de medidas cautelares de la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Estatal Electoral respecto del procedimiento especial sancionador IEE-PES-024/2025. 5, proyecto de acuerdo de medidas de protección que emite la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Estatal Electoral respecto del procedimiento especial sancionador IEE-PES-024/2025. ¿Es cuánto, presidenta? Muchas gracias, secretario. Está a su consideración el proyecto del orden del día. Si alguien tuviera alguna observación o comentario, le escucho en primera ronda. No haber participaciones, secretario, por favor, proceda con la votación correspondiente. Conforme lo indica presidenta, consejera y consejeros integrantes de la comisión, está a su consideración la aprobación del presente proyecto del orden del día a favor de manifestar el sentido de su voto. Consejero Luis Eduardo Gutiérrez Ruiz. A favor. Consejero Víctor Yuri Zapata Leos. A favor. Consejera presidenta. A favor. Presidenta certifica que el proyecto del orden del día fue aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias, secretario. Por favor, prosigamos con el siguiente punto en el orden del día. Conforme lo instruye el presidente, el siguiente punto en el orden del día corresponde al proyecto de acuerdo de medidas cautelares de la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Estatal Electoral respecto del procedimiento especial sancionador IEE-PES-023/2025. Muchas gracias, secretario. Por favor, proceda a dar lectura de la cuenta del proyecto. Como lo indica presidenta, procedo a dar cuenta del proyecto de medidas cautelares respecto al expediente de clave PES-023/2025. En el proyecto se propone declarar como improcedentes las medidas cautelares solicitadas por la denunciante por las consideraciones siguientes. El 22 de abril de 2025, la denunciante presentó ante el instituto un escrito de denuncia. El 1 de mayo, la promovente presentó escrito de ampliación de denuncia en lo que respecta a los denunciados.
Resulta improcedente la adopción de las medidas cautelares solicitadas al advertir de los elementos que obran en autos dentro del expediente de cuenta, así como del análisis contextual en que presuntamente se generaron las conductas denunciadas, que en sede cautelar no se cuenta con elementos de los cuales aún de manera indiciaria se desprende elementos de género que pudieran dar lugar a una presunción sobre las expresiones denunciadas. Contengan o reproduzcan estereotipos de género, ni elementos implícitos o explícitos que den cuenta de una crítica desproporcionada en perjuicio de la denunciante por el simple hecho de ser mujer. En virtud de lo anteriormente expuesto, esta comisión emite los siguientes puntos de acuerdo. Primero, se declara improcedente la adopción de medidas cautelares en favor de la parte denunciante en los términos expuestos en la presente determinación por las razones y motivos expuestos en el mismo. Segundo, comuníquese a los integrantes del Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral y a la Unidad de Igualdad de Género, Derechos Humanos y No Discriminación el contenido del presente proveído para su conocimiento. Tercero, notifíquese a la parte denunciante de manera personal en el domicilio proporcionado para tales efectos y a la ciudadanía en general por medio de cédula que se fije en los estrados de este instituto. Cuarto, se instruye a la dirección jurídica de este instituto a efecto que realice las diligencias necesarias para el cumplimiento del presente. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias, secretario. Está a su consideración dicho proyecto. Si alguien tuviera alguna observación, le escucho en primera ronda. Tiene el uso de la voz el consejero Víctor Yuri Zapata Leos. Adelante, consejero. Gracias, Presidenta. Bueno, quiero referirme a este proyecto del PES 23, del cual me apartaría tanto de los motivos como de los resolutivos. Si bien es cierto, son varias medidas cautelares solicitadas y algunas de ellas pudieran tener la naturaleza, tal vez incluso de medidas de protección o incluso de reparación integral propios de la resolución definitiva en su momento o en su caso del propio procedimiento especial. Sí me parece que el análisis que pudiera recaer a esta resolución pudiera ser la de sí considerar que preliminarmente existen elementos para otorgar, en particular la tercera de las solicitadas respecto a los enlaces de algunas de las expresiones que pudieran tener también un contenido preliminarmente que pudiera poner en duda, pudiera afectar el principio o el valor jurídico tutelado, y en ese sentido, pues obviamente advertir preliminarmente y del análisis de riesgo realizado algún tipo de violencia, tanto simbólica como psicológica, y en ese sentido, pues me parecería que por lo menos debería ser procedente en algunos de sus supuestos. Entonces yo me apartaría en los términos en los que está señalado y en particular sobre la improcedencia de todas las medidas cautelares solicitadas y en su caso por la procedencia de algunas de ellas. Es cuanto. Muchas gracias, consejero Zapata. ¿Alguien más que quiera hacer uso de la voz en primera ronda? Muy bien, yo también me voy a permitir hacer manifestaciones. De igual manera, yo me aparto del sentido del proyecto, lo relativo a bajar algunas ligas. También coincido en que de las medidas cautelares que se solicitan, esa es la que pudiera estarse analizando de manera distinta. Este proyecto que se nos presenta, considero que la conclusión a la que arriba es errónea, pues sí se pueden dar por cumplidos 3 de los elementos que se tienen que analizar para configurar la violencia política contra las mujeres en razón de género. El tratarse de una violencia simbólica y psicológica que tiene por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos políticos y electorales y basarse en elementos de género. Y esto se fundamenta y motiva por una interpretación diversa a la que se presenta en este proyecto sobre el material probatorio, disponible, claro que en sede cautelar, pero aplicando la metodología y criterios jurisprudenciales vigentes que yo no veo que se estén estudiando en este proyecto. El proyecto considera que las conductas denunciadas no se desprenden elementos de género que permitan la configuración de esta violencia mencionada y argumenta que las manifestaciones
aunque ásperas o incómodas, no tienen origen en una carga de género y aluden indistintamente a personas de diferentes géneros en el contexto político y electoral. De igual manera señala que la mención del estado civil de la denunciante se está utilizando para contextualizar su candidatura y su parentesco con otros actores políticos, y el proyecto no advierte que se insinúe subordinación o se menoscaben sus derechos por ser mujer. Aquí yo voy a diferir con estos razonamientos, ya que en ciertas ligas, especialmente las que están identificadas con los números 2, 4, 5, 6, 7 y 9, sí contienen elementos que bajo un análisis integral y contextual permitirían identificar en sede cautelar, insisto, una posible violencia política contra las mujeres en razón de género. Y esto porque las ligas que mencioné se tratan de publicaciones que vinculan y someten los intereses y voluntades de la denunciante con las decisiones que toma su esposo, basándose en estereotipos de género que insertan esta idea de que una mujer es propiedad de su pareja o que todos los logros de las mujeres se deben a los hombres y que nuestras decisiones son tomadas realmente por ellos. Y esto yo lo veo claramente en expresiones como esposa del diputado que llegó al Poder Judicial por compromisos con un partido, o el nombre de la denunciante y perfil partidista de tal partido, esposa del diputado, o regala cargos a esposa del diputado, está casada con el diputado y presidente tal, sin tener un perfil idóneo. Otra nota que dice que ingresa al Poder Judicial sin experiencia y únicamente por el voto clave de su esposo. En fin, todas estas expresiones se deberían de estudiar bajo la jurisprudencia 22 del 2024, que establece una metodología para analizar estereotipos de género en el lenguaje. Esta jurisprudencia ya la hemos mencionado en otros asuntos y yo sigo sin ver este análisis, así como la jurisprudencia 14 del 2024, que exige un estándar de debida diligencia reforzado, así como el análisis de los hechos de forma contextual e integral, y que sí permiten inferir, al menos preliminarmente, la presencia de elementos de género, ya que desmeritar la carrera laboral de la denunciante y atribuir su postulación, su carrera o sus logros al estar casada con, al ser la esposa de, inserta esta idea misógina de que las mujeres no somos capaces de lograr éxitos profesionales y públicos por nosotras mismas. También hay una afirmación del perfil Logopolitics de que la denunciante utiliza la denuncia presentada ante este instituto como una venganza personal de corte autoritario y que busca la censura y el autoritarismo maquillado de causas correctas como los derechos de las mujeres. Esto puede tener un impacto diferenciado en las mujeres, ya que refuerza estereotipos de género también, desincentivando su participación política y está minimizando que esté ejerciendo su derecho al acceso a la justicia y lo supone por otras causas. Entonces, esta jurisprudencia 24 del 24 es clara al establecer que se tienen que analizar de manera integral y contextual sin fragmentar los hechos como lo hace este proyecto, y que es también importante recordar que este análisis contextual no se debe realizar de manera generalizada, es decir, hay que identificar cada conducta que corresponde a cada persona denunciada, no en general. Esto para dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Local del REP 12 del 2025. Coincido también, ya para terminar, que se debe de proteger la libertad de expresión, especialmente en el debate político, pero esta no es absoluta, tiene límites constitucionales, convencionales, como el respeto a derechos de terceros, la vida privada, la dignidad. La crítica política no debe sustentarse en estereotipos de género que menoscaben la dignidad y los derechos político-electorales de las mujeres. También hay otros criterios que no veo que se estudien en este proyecto, como el SG-JS-474 del 24, en el que se estudian estas menciones de esposa de, las cuales en el proyecto se menciona una resolución de sala superior, el 644 de 2023, entonces ahí fundamentan que estas menciones de esposa de no tienen un sesgo de género. Sin embargo, en el criterio que acabo de mencionar, establece y analiza que de manera aislada
no contienen un sesgo de género, pero al concurrir con la minimización de su trayectoria, invisibilizando, anulando sus logros y ligando sus logros a un hombre que es su esposo, sí se pueden considerar declaraciones violentas y con un sesgo de género. También pediría que se estudien otros criterios como el SM-JE-15/2023, en el cual se atiende un asunto muy similar al que estamos revisando. Y pues bueno, ya para terminar, yo presentaría este voto en contra y creo que debe de ser procedente eliminar los enlaces digitales que mencioné con anterioridad. De mi parte sería cuanto. No sé si alguien más quiere hacer uso de la voz en primera ronda. En segunda ronda. Muy bien, al no haber más participaciones, secretario, por favor, sírvase a tomar la votación correspondiente. Conforme el estudio del presidente, está a su consideración dicho proyecto que nos ocupa. Quien esté de acuerdo, a favor de manifestarlo. Consejero Luis Eduardo Gutiérrez Ruiz. En contra y acompaño los argumentos de la consejera Ávila. Consejero Víctor Yuri Zapata Leos. De igual forma, en contra. Consejera presidenta. En contra por las manifestaciones ya mencionadas. Le informo, presidente, que el proyecto de acuerdo fue rechazado por unanimidad de votos de las personas integrantes de esta comisión. Muchas gracias, secretario. Por favor, continuemos con el desahogo del siguiente punto en el orden del día. Conforme el estudio del presidente, el siguiente punto en el orden del día corresponde al proyecto de acuerdo de medidas cautelares de la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Estatal Electoral respecto al procedimiento especial sancionador IEE-PES-024/2025. Muchas gracias, secretario. Por favor, proceda a dar lectura de la cuenta del proyecto. Como lo indica presidenta, procedo a dar cuenta del proyecto de medidas cautelares respecto al expediente de clave PES 24/2025. En el proyecto se propone declarar como improcedente las medidas cautelares solicitadas por la denunciante por las consideraciones siguientes. El 22 de abril de 2025, la denunciante presentó ante el instituto un escrito de denuncia. El 30 de abril, la promovente presentó escrito de ampliación de denuncia en lo que respecta a los denunciados. Asimismo, al respecto, resulta improcedente la adopción de las medidas cautelares solicitadas al advertir de los elementos que obran autos dentro del expediente de cuenta, así como del análisis contextual en que presuntamente se generaron las conductas denunciadas, que en sede cautelar no se cuenta con elementos de los cuales, aún de manera indiciaria, se desprenden elementos de género que pudieran dar lugar a una presunción sobre las expresiones denunciadas contengan o reproduzcan estereotipos de género, ni elementos implícitos o explícitos que den cuenta de una crítica desproporcionada en perjuicio de la denunciante por el simple hecho de ser mujer. En virtud de lo anteriormente expuesto, esta comisión emite los siguientes puntos de acuerdo. Primero, se declara improcedente la adopción de medidas cautelares en favor de la parte denunciante en los términos expuestos en la presente determinación por las razones y motivos expuestos en el mismo. Segundo, comuníquese a los integrantes del Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral y a la Unidad de Igualdad y Género, Derechos Humanos y No Discriminación el contenido del presente prohibido para su conocimiento. Tercero, notifíquese a la parte denunciante de manera personal en el domicilio proporcionado para tales efectos y a la ciudadanía en general por medio de cédula que se fije en los estrados de este instituto. Cuarto, se instruye a la dirección jurídica de este instituto a efecto de que realice las diligencias necesarias para el cumplimiento del presente. ¿Es cuanto, presidenta? Muchas gracias, secretario. A su consideración, dicho proyecto, si alguien tuviera alguna observación, le escucho en primera ronda. Tiene el uso de la voz el consejero Víctor Yuri Zapata en primera ronda. Gracias, presidenta. También sustancialmente me aparto de este proyecto por las mismas razones. En este caso, las medidas solicitadas son distintas o son menos, pero algunas de ellas también se refieren, obviamente, a algunas de tipo de reparación integral que pudieran ser otra vez motivo de una resolución de fondo. Pero la primera de ellas, que es justamente el retiro del contenido de algunas de las expresiones, me parece que son sustancialmente por las mismas razones que señalé anteriormente y que también ha señalado más pormenorizadamente la consejera Geo Ávila, y entonces me apartaría tanto de las consideraciones como de los resolutivos o los puntos de acuerdo que resuelven
estas medidas cautelares. Es cuanto. Gracias, consejero Zapata. ¿Alguien más que quiera hacer uso de la voz en primera ronda? Muy bien. También en este proyecto me voy a permitir adelantar mi voto en contra. Igual, de la misma manera que el anterior, difiero de la conclusión a la que arriba el área técnica. De la misma manera, insisto en que sí se tienen por cumplidos, por lo menos en sede cautelar, los 3 elementos de las que configuran la violencia política contra mujeres en razón de género, especialmente en una nota, la nota publicada por Zona Free. Este proyecto considera que no es posible verificar una afectación distinta de las manifestaciones denunciadas a partir del hecho que la actora sea mujer o de género femenino, porque argumenta que las publicaciones denunciadas pues se advierte el señalamiento tanto a hombres como a mujeres. Y si bien es cierto que esta nota realiza diversos señalamientos, solamente respecto de la denunciante hace mención de su estado civil y cómo éste influye y supuestamente en su candidatura, dejando evidencia acciones que la invisibilizan otra vez y la subordinan a su esposo. También considero, a diferencia del proyecto, que mediante esta nota del medio Zona Free sí se contienen estos elementos que si se analizaran de manera integral y contextual se permitiría identificar una posible o probable violencia política contra las mujeres en razón de género. Al igual que en el expediente anterior, vinculan y someten los intereses de la denunciante con las decisiones que toma el esposo. Son claras las expresiones de que está casada con o que es gracias al vínculo de su esposo y el poder de su esposo entre las candidaturas y los intereses del partido que ella está participando. Entonces, insistiría yo en que se analicen las jurisprudencias que ya mencioné, la 22 del 24, la 14 del 24, así como las anteriores que mencioné en el proyecto que acabamos de resolver. Eso con relación a esa publicación. Por otra parte, en las publicaciones de Luz Estela Castro, que posteriormente fue compartido por Dora Villalobos, no advierto que hagan mención alguna de la denunciante. Entonces considero que este análisis debe ser de manera integral, repito, y no fragmentar los hechos. Bueno, pues básicamente serían las razones de mi voto en contra. Sería cuánto. No sé si alguien más quiere hacer uso de la voz en primera ronda. En segunda ronda. Muy bien. Al no haber más participaciones, secretario, por favor, sírvase a tomar la votación correspondiente. Conforme le instruye Presidenta, está a su consideración dicho proyecto que nos ocupa. Quien esté de acuerdo, a favor de manifestarlo. Consejero Luis Eduardo Gutiérrez Ruiz. En contra. Consejero Víctor Yuri Zapata Leos. En contra. Consejera Presidenta. ¿En contra? Le informo, Presidenta, que el proyecto de acuerdo fue rechazado por unanimidad de votos de las personas integrantes de esta comisión. Muchas gracias, secretario. Por favor, continuemos con el desahogo del siguiente punto en el orden del día. Conforme al estudio presidente, el siguiente punto en el orden del día corresponde al proyecto de acuerdo de medidas de protección que emite la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Estatal Electoral respecto del procedimiento especial sancionador IEE-PES-024/2025. Muchas gracias, secretario. Por favor, proceda a dar lectura de la cuenta del proyecto. Como lo indica la Presidenta, procedo a dar cuenta del proyecto de medidas de protección. En el proyecto se propone declarar como procedente las medidas de protección solicitadas por la denunciante por las consideraciones siguientes. El 22 de abril de 2025, la denunciante presentó ante el instituto un escrito de denuncia. El 30 de abril, la promovente presentó escrito de ampliación de denuncia en lo que respecta a los denunciados por la presunta comisión de conducta que pudieran constituir violencia política en razón de género. El 28 y 29 de abril, la Unidad de Igualdad tuvo contacto con la denunciante con el objetivo de aplicarle un cuestionario y entrevista por el cual el instituto estaría en posibilidades de determinar con mayor precisión el nivel y los factores de riesgo en los que se encuentra. En el análisis de riesgo se plasmaron las siguientes conclusiones. Con la metodología empleada por el grupo interdisciplinario, el nivel de riesgo es de violencia bajo.
la probabilidad de que las personas presuntas agresoras cometan actos que propicien que la violencia escale o represente un riesgo significativo para la víctima es bajo. En cuanto al ámbito social y psicológico, se estima la necesidad de vincular al Instituto Chihuahuense a las Mujeres a efecto de que brinde apoyo y acompañamiento psicológico para ella. Además de esas conclusiones del análisis de riesgo, se advierte que la promovente no se encuentra en situación de enfermedad ni de embarazo, no se identifica como parte de la población LGBTTIQ+, no es una persona integrante de un pueblo o comunidad indígena o afromexicana, no habla una lengua indígena y no considera tener alguna condición de vulnerabilidad. Con todo lo expuesto, se procede a dictar medidas de protección a favor de la denunciante. Esta autoridad considera que las medidas de protección idóneas, conforme al estudio contextual del caso concreto, son los siguientes. Vincular al Instituto Chihuahuense de las Mujeres para que en el ámbito de su competencia realice lo siguiente. Brinda a la víctima la atención que considere necesaria a fin de garantizar la integridad psicoemocional e identificar el grado de afectación y sus posibles consecuencias. Dentro del plazo de 10 días, contados a partir de la notificación correspondiente, se sirve informar a este instituto aquellas determinaciones y acciones que adopten en cumplimiento a la presente orden. Para el debido seguimiento al ordenado se debe vincular a la unidad de igualdad para que en apoyo y colaboración de esta autoridad realice las acciones necesarias para que el Instituto Chihuahuense de las Mujeres pueda dar cumplimiento a la medida. Instruir a la Secretaría Ejecutiva para que en auxilio de la Unidad de Igualdad den seguimiento y lleven a cabo las acciones necesarias para el cumplimiento de las medidas de protección ordenadas. Dar vista a la promovente para que en el plazo de 2 días, contados a partir de la notificación del presente acuerdo, manifieste lo que su derecho convenga respecto a las medidas de protección ordenadas. Es decir, podrá señalar si está de acuerdo con las medidas de protección ordenadas o considere que debe implementarse alguna en específico. Para tales efectos, se debe vincular a la unidad de igualdad para que en apoyo y colaboración de esta autoridad se comunique con la víctima para proporcionarle toda la información necesaria respecto a esta determinación de una forma clara, accesible, bajo los estándares de atención a víctimas planteados en la ley de acceso y en su caso le auxilie para hacer llegar a esta autoridad sus manifestaciones. Por lo anteriormente expuesto y fundado se estiman los siguientes acuerdos. Primero, declarar procedente el dictado de medidas de protección. Segundo, ordenar el cumplimiento de las medidas de protección en los términos señalados en este acuerdo. Tercero, comunicar lo acordado en este documento a los integrantes del Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral y a la Unidad de Igualdad de Género, Derechos Humanos y No Discriminación para su conocimiento. Cuarto, instruir a la Secretaría Ejecutiva para que realice las acciones necesarias para el registro de las presentes medidas de protección en el Banco Nacional de Datos e Información sobre casos de violencia contra las mujeres. Quinto, notifíquese a la promovente por medio de cédula que se fije en los estrados de este instituto al no haber señalado domicilio para evitar recibir notificaciones en su escrito. 2. Al Instituto Chihuahuense de las Mujeres por oficio en el domicilio ubicado en Avenida Teófilo Borunda, número 28000-A, Colonia Cuauhtémoc, de esta ciudad de Chihuahua, para el cumplimiento del ordenado en el apartado 3.6, inciso A, del presente prohibido. 3. A la ciudadanía en general por medio de cédula que se fije en los estrados de este instituto. Sexto, instruir a la dirección jurídica de este instituto a efecto de que realice las diligencias necesarias para el cumplimiento del presente. ¿Es cuánto, Presidenta? Muchas gracias, secretario. Está a consideración dicho proyecto. Si alguien tuviera algún comentario o observación, le escucho en primera ronda. Al no haber manifestaciones, secretario, por favor, sírvase a tomar la votación correspondiente. Conforme al estudio del presidente, está a su consideración la aprobación del proyecto que nos ocupa. Quien esté de acuerdo, a favor de manifestarlo. Consejero Luis Eduardo Gutiérrez Ruiz. A favor. Consejero Víctor Yuri Zapata Leos. A favor. Consejera Presidenta. A favor. Le informo, Presidenta, que el proyecto de acuerdo fue aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias, secretario. Y bueno, antes de terminar la sesión, nada más por claridad, en los proyectos 3 y 4 que fueron votados por unanimidad en contra, entiendo que nos volverán a presentar proyectos nuevamente, ¿verdad? No se solucionan con un engrose. No, se remitirían nuevamente a la Secretaría Ejecutiva para hacer un nuevo análisis con los razonamientos planteados en esta sesión. Muy bien, muchas gracias. Pues bueno, agotados los temas, no habiendo más asuntos que tratar, damos por concluida esta 18ª sesión extraordinaria de la Comisión de Quejas y Denuncias, hoy 5 de mayo del año en curso y siendo las 21:32. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches.